Los pueblos originarios están pidiendo que se deroguen los decretos que son enemigos del medio ambiente. ¿Podemos de alguna manera resaltar cuáles, de qué decretos exactamente ellos están hablando? ¿Tenemos conocimiento de eso, Carmen? Sí, son básicamente estos paquetes incendiarios. Eh, bueno, desde el año 2010 no se ha titulado ni un metro cuadrado más de tierra para los pueblos indígenas. Sin embargo, han sido invadidos por interculturales y por estos colonos, ¿no? Que vienen de tierras altas, que sabemos que se ha dado un minifundio en el altiplano que no se lo ha atendido en las últimas décadas y claro, existe una migración a tierras bajas y eso está afectando a pueblos indígenas que han sido consolidados, que han luchado por sus derechos, que han logrado algunos de los territorios que lastimosamente hasta la fecha no han logrado su autonomía y por ende su autodeterminación y que están siendo amenazados por otros grupos étnicos de ser invadidos dentro de sus territorios, ¿no? Y de la misma forma que sus territorios vayan a ser utilizados con otros fines. Entonces, todo este paquete también va en desmedro de estos pueblos indígenas, que es lo que ha pasado con Ñamiguazú, que es una área protegida donde vivían pueblos no contactados, posiblemente de raíces ayoreas, que tener pueblos no contactados en estas épocas es pues es algo muy grato y lastimosamente los incendios han afectado este tipo de poblaciones. Gracias, Carmen. Melissa, ¿qué opinas de los decretos enemigos del medio ambiente? ¿Nos puedes hablar al respecto? Claro, claro, Leo. Bueno, nosotros tenemos este conjunto de normas incendiarias, dentro de las cuales tenemos el Decreto Supremo 3973, que habla de la modificación y ampliación del desbroce para actividades agrícolas en terrenos privados y comunitarios, en el cual se habilita tierras forestales y tierras que deberían manejarse bajo un sistema sostenible del bosque y la tierra, lo cual no implica actividad intensiva de ganadería o de agricultura, y que se autoriza la quema en estas áreas. También tenemos lo que viene a ser la ley 1171 de uso racional y manejo de quemas, en la cual nos dice que se paga montos insignificantes de 100 bolivianos por hectárea quemada como sanción a la quema en áreas naturales. Y tenemos otros. Y para tocar este tema, Leo, comentarte que la anterior semana, el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza ha concluido de que en Bolivia se ha cometido un ecocidio con el incendio de la Chiquitanía. Y dentro del veredicto que ha dado el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza está el tema de abrogar toda esta normativa. Si bien el veredicto no es de cumplimiento obligatorio para nuestro país, sí es un hecho histórico de que se reconozca esto, se identifiquen actores y se establezca que se tiene que abrogar todo este paquete incendiario. Porque Claro, ahí mientras se habla de 6 millones, aproximadamente 6 millones de hectáreas, 3 y se millones de estaría hectáreas, exacto. responsabilizando de todos modos al gobierno de Evo Morales y de Yanine Áñez. Exactamente, Leo. ¿Por qué? Porque si nosotros callamos un delito, también somos culpables. Y mientras no se abrogue este paquete de normas incendiarias, vamos a seguir siendo cómplices de este ecocidio. Muy bien, Melissa. Eh, Carmen, queríamos tocar el tema de cuáles son las principales emergencias ambientales que tenemos que resaltar. Lo hagamos ahora. Bueno, actualmente, o sea, tenemos el tema de los incendios, que si bien han frenado, como decía Melissa, tenemos que estar al tanto,
El otro tema es la introducción de el permiso para el Comité de Bioseguridad para empezar a introducir transgénicos en territorio nacional, que el más grave es el maíz, porque somos un centro de origen secundario de maíz, y el tema de la caña, debido a que la caña de azúcar tenemos ecotopos, o sea, se ha hecho un manejo y una domesticación de la caña para adaptarla a las condiciones específicas de Santa Cruz. Y tener transgénicos con estas características podemos contaminar germoplasmas. Y bueno, incluye algodón y también incluye soya y incluye trigo, ¿no? Y lastimosamente, o sea, hace un par de semanas estamos hablando de los problemas de educación que tenemos. Sin embargo, el tema de los transgénicos, estamos hablando de tecnología de punta que tenemos que entender y que la mayoría de la población boliviana no le entiende. Ni siquiera los agroindustriales saben cómo es que se obtiene los transgénicos. Entonces, nuestro nivel de educación está aquí y queremos una biotecnología que está a este nivel. Entonces, yo creo que a medida que vayamos subiendo y vayamos aprendiendo más sobre tecnologías, tengamos una mayor educación y podamos hablar y compartir términos como CRISPR o Cas9, que son los encargados, o sea, las herramientas para hacer estos transgénicos, entonces sí podemos tener un debate abierto. Sin embargo, todavía nos falta mucho para llegar a ese nivel. Bueno, tenemos como dice Carmen, el tema de los transgénicos. No debemos quedarnos con el tema de los incendios. Y yo creo que es sumamente importante que nosotros podamos afrontar todos estos problemas con educación. Tenemos un serio problema en el tema de educación y de comunicar a la población cuáles son la realidad de estas prácticas, de la práctica del chaqueo, de cuáles son los efectos que pueden tener, el tema de realmente son buenos, son malos los transgénicos, informar de manera clara a la población para que se tomen decisiones, porque como Carmen ya lo había mencionado, muchas de estas normas no cuentan con el consenso de la población y estas involucran a pueblos indígenas y los pueblos indígenas tienen que ser consultados. Entonces falta el tema de educación y el tema de participación que se tiene que tomar en cuenta también, Leo. Gracias, Melissa. Carmen, queríamos tocar también el tema de las ventajas y desventajas de la agroindustria, Carmen. Exactamente, o sea, hablando de este tema justamente de los transgénicos, si bien la soya representa un ingreso considerable dentro del PIB de Bolivia, el tema es de que los rendimientos de soya han bajado. Es más, si yo fuera agroindustrial, estaría pidiendo que no quemen ni un solo centímetro más de bosque, porque menos bosque significa menos agua. Los rendimientos de soya están bajando en el norte cruceño. Por eso es que se está haciendo la introducción de este transgénico que se llama, es la soya intacta, y es resistente justamente a la sequía. Entonces, queremos, o sea, entrar a una nueva generación de transgénicos debido a que existe este estrés hídrico que está relacionado básicamente con cambio climático, con los impactos del calentamiento global y ese impacto que tiene la deforestación a pequeña escala, o sea, aumenta el estrés hídrico en estas zonas donde se han habilitado nuevos cultivos y a la vez generan este carbón negro, o sea, cuando todo este humo, cuando se quema el bosque, todo ese humo se convierte en un aerosol, en smog, en carbón negro, en hollín, y eso queda en los glaciares. Los glaciares se vuelven más oscuros y absorben más calor y se derriten con mayor facilidad. Y nosotros en La Paz necesitamos los glaciares, nuestra agua depende de los glaciares. Y en el 2016 hemos visto qué pasa cuando hay circunstancias de sequía. Por lo tanto, tenemos que frenar la deforestación
como una medida urgente. Y eso también es uno de los compromisos que Bolivia ha firmado ante Naciones Unidas en el Acuerdo de París, está muy claro, frenar la deforestación ilegal. Pero mientras hayan este tipo de leyes que hacen que la deforestación sea legal, nos afecta a todos, ¿no? Así es, ya estamos llegando al final del sector. Chicas, se viene las elecciones nacionales y creo que de alguna manera es importante que los ciudadanos se manifiesten para medidas importantes que se tienen que volver políticas de Estado. ¿Qué opinas al respecto, Melissa? ¿Te pudiste dar una pasadita por los proyectos que están presentando los postulantes a la presidencia? ¿Hay puntos que hablen del medio ambiente? Sí, Leo, justamente estoy en la lectura de los planes que han presentado todas las candidaturas y yo creo que tenemos que ser bastante responsables porque de esta elección que viene va a depender mucho el futuro de nuestros bosques y de nuestras áreas protegidas. Entonces, hay que revisar, hay que ver qué es lo que se propone y tomar la mejor decisión. Hay propuestas interesantes en varios programas, pero hay que revisar y contrarrestar con otros puntos. Puede haber puntos importantes o interesantes en el tema de medio ambiente, pero puede ser que en la parte económica, en la parte del sector agroindustrial, se contradiga con la parte ambiental. Nos tenemos que revisar de manera integral para poder tomar una buena decisión. Así es. En todo caso, sería muy importante que los partidos políticos en sus proyectos tengan buenos asesores y asesores expertos. ¿Qué opinas al respecto, Carmen, de los proyectos de los partidos que están presentándose? Uy, yo he visto que la temática ambiental es súper débil de todos los partidos políticos. Y la verdad es que prácticamente ninguno menciona, por ejemplo, cambio climático, protección de la biodiversidad, o muy superficialmente, más como un eslogan que realmente proponer una política real. Y eso me asusta de sobremanera porque nuestro futuro está en el medio ambiente y no puede ser que a estas alturas, después de haber firmado una cantidad de acuerdos internacionales en temas ambientales, no exista una voluntad política para cumplirlos y que sean unos cuantos sectores, entre ellos, bueno, no terminamos de hablar de todos los problemas ambientales que incluyen minería, que incluyen hidrocarburos, que incluyen, bueno, sector de agroindustria, que lo hemos visto, pero podemos profundizar todavía, que más bien la mayoría de las políticas van a ir a fomentar estas industrias que están viendo cómo que nos van a salvar. Y la verdad es que como país, yo no creo que estas medidas o estos sectores nos vayan a levantar. Creo que necesitamos un debate real. Bolivia tiene que dejar de ser productora de materias primas y empezar a vender servicios, que es lo que la mayoría del mundo está haciendo, ¿no? Y empezar a valorar lo que tenemos y no simplemente que salga como materia prima. Gracias. 30 segundos, por favor, para la opinión o su intervención con respecto al Tribunal Internacional de la Naturaleza, que responsabiliza al gobierno de Evo Morales y al actual. ¿Quién debería dar una respuesta o pronunciarse al respecto? ¿Escucharon algo? 30 segundos, por favor, Melissa. Bueno, en relación de quién debería pronunciarse, no lo he escuchado, pero yo creo que el gobierno debería responder, ¿no? Porque es una acusación grave, es una acusación a nivel mundial y cabe mencionar que muchos actores que ahora están en el gobierno han estado apoyando el tema de iniciar este proceso en el tribunal, entonces hay que esperar cuál va a ser su pronunciamiento. Carmen, al respecto de la responsabilidad que pone el Tribunal Internacional de la Naturaleza sobre el gobierno de Evo y el gobierno de Yanín. Bueno, en el caso del gobierno de Morales ha sido muy obvio porque ellos han emitido la normativa
y sí hemos estado apagando los fuegos, viviendo toda esa experiencia que ha sido desesperante. En el caso de Áñez, creo que, porque la resolución del primer cabildo de septiembre del año pasado fue la abrogación de estas leyes, y todos los otros cabildos y todas las otras resoluciones prácticamente se han cumplido. Sin embargo, esto de la abrogación quedó pendiente. Y Muy creo que bien. eso es una responsabilidad de la presidenta Áñez, de dar una respuesta al Tribunal Ambiental y de también, o sea, hacer cumplir esta parte del cabildo que todavía la tenemos ahí pendiente, que es un pedido de la Gracias, Carmen. población. Gracias, Carmen. Gracias, Melissa. Y como programa nos comprometemos a darle continuidad a esto del medio ambiente. Creo que sería importante hablar tal vez una vez al mes sobre temas que ustedes vayan a sugerirnos y resaltar para de alguna manera ponerle el hombro al medio ambiente de manera más seria. Les agradezco muchísimo su participación. Muchas Muchas gracias, gracias, Leo. Leonardo. Estamos a tu disposición y efectivamente creo que es importante empezar a profundizar en muchos de estos temas. Lastimosamente, el espacio siempre nos queda corto, pero cuenta con nosotras. Dale, Mel. Gracias, Melissa. Gracias, gracias, Leo. Estamos siempre dispuestas a colaborar y hablar sobre el tema de medio ambiente para llegar a la población y para concientizar sobre esta temática que es tan importante. Así es, gracias. Ahí estuvimos hablando del medio ambiente, una emergencia permanente en Bolivia. Esperemos que de a poco los bolivianos seamos más conscientes con esto y que las propuestas de los candidatos que están en carrera electoral realmente sean conscientes en cuanto a medio ambiente se refiere. Vamos a darle seguimiento a este tema para que logremos alcanzar algo. Programa y gracias por la invitación. La verdad, preocupado por lo que está sucediendo en nuestro país con la cuestión de medio ambiente y incendios forestales. El tiempo es corto y seré breve en brindar algunos datos actuales de lo que está sucediendo. Por ejemplo, ya de conocimiento público, lo que sucedió en Otuqui, en el parque Otuquis, la cantidad y la tremenda depredación que hubo a través del fuego con la flora y fauna allá. Tenemos, nuevamente saltó a la parte del canal Tamengo, del río Paraná-Paraguay, y actualmente tenemos un incendio activo hasta hoy día, hasta estas horas, en el área protegida municipal Copaibo, en Concepción, que ya dejó cicatrices de por lo menos 2.969 hectáreas y con aproximadamente 378 focos de calor actualmente y en aumento. Estos datos son proporcionados por el Observatorio del Bosque Seco Chiquitano y por Fundación Amigo de la Naturaleza, FAN, a través del señor Carlos Pinto. Es preocupante que también tenemos variados incendios en la zona de San Ignacio de Velasco, en propiedades privadas y ganaderas. Tenemos incendios en San José de Chiquitos, igual en propiedades privadas, cerca a áreas protegidas. Quería entrar con esta información para explicar que se repite nuevamente lo que sucedió el año 2019. Mi nombre es Julio Sever. El año 2019 me desempeñé como bombero voluntario y coordinador de voluntarios en mi municipio con el movimiento en defensa del Valle de Tucabaca. Actualmente pertenezco a la resistencia Tucabaca a través de Contiocap, acá en Roboregua. Es preocupante porque claramente sabemos que el problema raíz son las leyes y decretos incendiarios. Pensamos que al irse Evo Morales con un gobierno transitorio podíamos de una vez abrogar esas leyes y esos decretos, pero hasta la fecha no ha sucedido. La comunidad ambientalista está molesta, hemos pedido reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, se ha solicitado con los ministerios correspondientes, se han enviado cartas a la Presidenta incluso, y
hasta ahora se ven avances en este tema. Hablamos de la ley 337, de un perdonazo a los desmontes y quemas realizados en el año 1996 y 2011, hablamos de la ley 741, hablamos de la ley 1171, hablamos del decreto supremo 3973, que es una modificación del decreto supremo 26075, que fue promulgada en el 2001 en el tiempo del general Banzer y que solo con la única finalidad de aquella época para expandir el complejo soyero y ganadero en el departamento de Santa Cruz, y que al modificarla se amplió para los demás departamentos, para Beni, Pando y donde se pudiera. Entonces entendemos que estas leyes lo único que hacen es incentivar para quemar los bosques, incentivar para que incendien los privados, tanto privados como personas particulares, comunidades campesinas puedan quemar, y que existan leyes que los amparen incluso. Si no hubiese abrogación de estas leyes y normas, no vamos a conseguir nada. Entonces, volviendo a reiterar que esto es breve y es lo que tengo el tiempo para poder expresar lo que siente la comunidad. En este caso nosotros ya no estamos ayudando de la misma manera que lo hicimos el año pasado, justamente porque el tema de la pandemia cambió todo el sistema de colaboración, donación, ayuda voluntaria e incluso traslado de voluntarios de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque los protocolos de seguridad en salud son muy exigentes y incluso para ingresar a un incendio es casi imposible si uno no tenga la prueba de COVID. Entonces, debido a esto, me gustaría poder en una próxima ocasión explicar las consecuencias nefastas que nos va a traer esta situación en cuestión ambiental y en cuestión social posteriormente a las quemas, porque la falta de cultivo, la sequía para las comunidades y las infecciones a través del agua contaminada por la lejía de los incendios o la ceniza son grandes. Gracias.